Bienvenidos a su devocional de las iglesias del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores. En días pasados estábamos estudiando la segunda carta de Pablo a Timoteo y hablábamos de un joven ejemplar. Hoy seguiremos estudiando esta misma carta y hablaremos de el legado más importante. Como padres, siempre nos preocupamos por dejar una herencia a nuestros hijos o dejar un legado. Esto no está mal, pero el legado más importante que debemos dejar en ellos es la salvación, el de la vida eterna, es decir, el legado espiritual. Continuando con la vida de Timoteo, vemos que hubo dos mujeres que se encargaron de dejar ese legado en él. Y vamos a hablar de su abuela Loida y su madre Eunice. Y basados en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A pesar de que el esposo de Loida no era creyente y el de Eunice tampoco, esto no fue impedimento para que ellas pudieran transmitir este legado de fe y salvación por medio de Jesucristo a su nieto Timoteo. Loida se encargó de transmitir una fe no fingida, primero en su hija Eunice y luego en su nieto Timoteo, a tal punto que, aunque su esposo no era creyente, no hubo ningún impedimento en que ellas pudieran encargarse de esta enseñanza en él. Y nos habla aquí de una fe no fingida, es decir, que su fe era genuina, era verdadera, era auténtica, sin hipocresías. ¿A qué se refiere esto de una fe genuina? En muchas ocasiones los padres podemos tener una fe falsa, es decir, dar una cara cuando uno va a la iglesia o a reuniones o delante de otras personas, pero luego en la casa no vivir lo que decimos que creemos en el corazón. Y los niños tienen una cualidad de detectar cuando actuamos con falsedad, y eso hace que se alejen de Dios en vez de acercarse a Él. Y no quiere decir que tengamos una vida perfecta, pero sí tiene que ver con nuestro diario vivir, si vivimos para agradar a Dios. Tiene que ver de qué manera resolvemos nuestros problemas, cómo nos conducimos en nuestro diario vivir, cómo resolvemos los conflictos familiares, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Si nos esforzamos por mantenernos en comunión con Dios, lejos de una vida de pecado, o nos dejamos llevar por lo que nos dice este mundo. Timoteo no podía heredar la fe de su madre y de su abuela, porque esa no es heredable, pero sí pudo recibir de ellas o fue transmitido a través de ellas la enseñanza de las Escrituras. Y les enseñaron, le hicieron ver, mejor dicho, a Timoteo, la necesidad de un Salvador en su vida y que debía venir a él con fe y con un corazón arrepentido. Enseñar a nuestros hijos a amar a Dios y su palabra es aplicar las enseñanzas que hay en ella, es ayudar a nuestros hijos a manejar su vida con sabiduría. Por eso Pablo le dice a Timoteo que
las enseñanzas aprendidas a través de las Escrituras, las enseñanzas que su abuela y su madre le dieron a él por medio de las Escrituras, lo harían sabio. Este versículo nos deja ver la importancia y la gran responsabilidad que tenemos como madres y como abuelas de la salvación de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones. Una responsabilidad que tenemos ante Dios. No en vano, Dios nos dice en su palabra, en Proverbios, en el capítulo 14, versículo 1, que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia con sus manos la destruye. Es decir, que esta responsabilidad está en nuestras manos. Podemos edificar o podemos destruir la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Si no aplicamos las enseñanzas aprendidas en ella. En conclusión, podemos aprender varias cosas de la vida de estas mujeres. En primer lugar, fueron mujeres de una fe genuina, no falsa. Ellas creyeron en el Señor Jesucristo y se podía ver en su testimonio diario que eran mujeres realmente creyentes, piadosas. En segundo lugar, las dos vieron la importancia de enseñar las Escrituras a su hijo y nieto Timoteo. ¿Cómo? Siendo obedientes a los mandatos de Dios y enseñando ellas mismas enseñándolo a él que tenía que conocer la palabra de Dios y aplicarla. En tercer lugar, ellas sabían que esa fe no se podía heredar y que Timoteo mismo tenía que creer por sí mismo, ver la necesidad en él de su salvación y de acercarse a Dios. Quizás en este momento tú te sientas fracasada como madre, como abuela, pero quiero decirte algo, todavía es tiempo de rectificar. Para Dios no hay tiempo, no hay escasez de tiempo, para Él abunda. Y puedes venir al Señor y pedirle perdón por no haber sido sabia en enseñar las Escrituras desde pequeño a tus hijos, aún compartirla con tu esposo si él no es creyente. Puedes acercarte en el día de hoy a Dios y pedirle perdón y orar conmigo. Señor Jesús, te pido perdón porque hasta ahora he conocido tu palabra, pero no me he apasionado por ella. Peor aún, no la he aplicado en mi vida. Señor, hoy te pido que me ayudes a escudriñarla cada día más, porque ellas me harán sabio. Así está escrito, que ellas nos hacen sabio, y que el temor a Dios, el principio de temerte a ti, o de obedecerte, de honrarte, es aprendiendo y escudriñando las Escrituras. Señor, yo te pido que me ayudes a enseñarla a mis hijos, a compartirla con otros, pero no solamente a eso, sino también a aplicarla en mi vida. Perdóname, porque hasta ahora he sido negligente en la enseñanza con mis hijos. He dejado que el mundo los enseñe a su manera, alejándolos cada día más de ti. Hoy te pido que me ayudes a enseñarles tu palabra y acercarlo a ti a través de ella. Hoy entiendo que el mejor legado que le puedo dejar a ellos es la enseñanza de tu palabra y amarte a ti. Necesitamos hoy en día muchas Loidas y Eunices en nuestras vidas que nos enseñen a amar a Dios y amar su palabra.